Muy buenas tardes, buenos días. Soy Juan Oñate, director de la Asociación de Periodistas Europeos. Tenemos un pequeño fallo de conexión con Ana Elsi Mendoza, consultora de la firma Sien Comunicaciones de Honduras, que será quien modere esta mesa, pero por no hacerles esperar a ustedes, si les parece, vamos a iniciar esta sesión y se incorporará ella enseguida. Para empezar esta quinta y última sesión de esta jornada, de este ciclo que en mi opinión está siendo tan interesante sobre el estado de los desafíos a la prensa digital que hay en Europa y en Centroamérica, vamos a hablar ahora de la visión que hay desde las instituciones regionales. Y para eso creo que no hay mejor visión que la que podemos tener desde la SICA, desde el Sistema de Integración Centroamericano. Y tenemos con nosotros a Alexandra Naranjo, que es la directora de comunicación de SICA, a la que damos la bienvenida y le damos las gracias por colaborar y por intervenir en este foro. Bueno, muchísimas gracias, Juan. También quiero agradecer a todo el equipo de la Asociación de Periodistas Europeos. Creo que para nosotros de entrada es una gran oportunidad porque sabemos que tenemos muchos temas en común, tanto en Europa como en Centroamérica, y sabemos que esta oportunidad va a ser muy enriquecedora para todos. Antes que nada, también quería agradecer al equipo de la Unión Europea aquí en Centroamérica, que ha facilitado también todas las coordinaciones para este espacio, y extender el saludo del secretario general del SICA y de la jefa de gabinete Olinda Salguero, que ellos han visto el tema de las comunicaciones con mucho asertividad, le han apostado mucho a este tema, y yo creo que en este contexto el ver las comunicaciones como un tema estratégico creo que es algo que ha facilitado mucho la dinámica de las comunicaciones dentro del sistema de integración. Perfecto. Gracias, Alexandra. Veo que ya tenemos a Ana Elsi con nosotros, así que te dejo en sus manos. Ana Elsi, te damos la palabra y luego ya a continuación intervendrá Alexandra. Muchas gracias a las dos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En el tiempo de la tecnología es algo común, es precisamente que hayan problemas con la tecnología. Bueno, muy buenos días para Latinoamérica y buenos días buenas tardes para Europa. Como ya decía, soy Ana Elsi Mendoza de Honduras y estoy muy contenta de estar en este día facilitando el conversatorio sobre un tema de capital importancia para avanzar y afianzar las relaciones profesionales y la credibilidad del periodismo. La comunicación digital y la experiencia de Centroamérica y Europa en una situación de crisis es el tema que hoy nos ocupa, un tema que trataremos en el marco de la quinta jornada del encuentro virtual Desafíos del Periodismo Digital, organizado por la Unión Europea y, como ya se decía, por la Asociación de Periodistas Europeos. Entonces, sin más, vamos a presentar a Alexandra Naranjo, que es directora de comunicación del SICA en El Salvador. Desde 2013 ocupa ese cargo, es licenciada en Ciencias de la Comunicación, con diplomacias en Comunicación Institucional y Marketing Político, Estrategia de Marketing y Comunicación Digital y aspectos generales del sistema político y de la gestión pública, y tiene una maestría en Desarrollo Territorial. Como especialista en comunicación política e institucional, entre sus tareas dentro del SICA están garantizar la comunicación efectiva de la Secretaría General del SICA, de esta instancia regional, y la implementación de proyectos de comunicación y profundizar el rol coordinador de la Secretaría del SICA en materia de comunicación. Bienvenida de nuevo, Alexandra. Muchísimas gracias. Bueno, voy a comenzar quizás compartiendo pantalla. Acá tengo una presentación para poder compartir con todos ustedes. Hablábamos de la comunicación de crisis, ¿verdad? La visión desde las instituciones regionales. Nosotros consideramos desde la parte solo voy a dar como una bosquejo bastante general que es el sistema de integración, porque yo creo que esto nos va a permitir partir de la idea de dónde estamos y con qué es el engranaje de articulación que tiene todo el sistema. El sistema está conformado por 8 países. Vamos de Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Es una articulación entre 8 países para el desarrollo de todas las iniciativas, proyectos, planes de trabajo en diferentes temáticas. Principalmente se ha enfocado en 5 grandes temas, que es en materia de seguridad, cambio climático, gestión integral de riesgo, integración social, la parte económica y fortalecimiento institucional. Dentro de estos grandes pilares prioritarios que se organizan todas las
áreas de trabajo en las que nosotros estamos desarrollando y todos los proyectos e iniciativas. Algo importante también mencionar es que dentro de toda la institucionalidad del sistema, no solo está conformado por estos 8 países, sino que el sistema está organizado a partir de órganos, secretarías de diferentes instituciones. Somos alrededor de 72 instituciones que conforman el sistema de integración centroamericana. Es decir, por ponerles un ejemplo, Ana Elsie, en el caso de, por ejemplo, en el caso de los ministerios de economía de los países, ellos se articulan en un órgano más grande que se llama el COMIECO. Entonces, ahí es donde se toman las decisiones de qué acciones se van a impulsar en Centroamérica en materia económica. Lo mismo sucede en integración social, y lo mismo sucede en la parte de turismo, por ejemplo. Todos los ministerios de turismo de los 8 países forman un consejo ministerial en el que se articulan y se toman las decisiones en materia turística, ¿verdad? Y así cada uno de las áreas de trabajo a nivel nacional tiene su enlace o su componente regional con el que articulan estas políticas públicas regionales para el desarrollo de los proyectos como Centroamérica, como región y como SICA. Claro, dentro de eso es importante mencionar que el órgano que toma las decisiones y que es el que mandata cuáles son las acciones que se van a impulsar es la reunión de presidentes y también el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores. Entonces, luego estamos nosotros como Secretaría para darle seguimiento y como órgano coordinador también de todo el sistema de integración centroamericana. Aquí es donde yo entro un poco como a esta situación, hablando del escenario tan especial que nosotros vivimos, o tan particular que nosotros vivimos, que fue el año pasado. El año pasado creo que en materia de comunicaciones para todos marcó un escenario bastante particular, representó retos sumamente demandantes para todas las instituciones, todas las instituciones también. Quizás ya he estado escuchando mucho como las conferencias de estos días y nos decían cuáles eran los retos que se están enfrentando ahora desde la parte periodística, pero yo creo que desde la parte de comunicación institucional también el reto tiende a ser bastante demandante, ¿no? Entonces, ante esa situación, es que también los organismos institucionales, también la parte de la comunicación institucional, tiene que ir viendo cuáles son esas nuevas herramientas, esas nuevas estrategias, esa nueva demanda de comunicación para ir generando contenidos en materia. El año pasado particularmente quisiera hablar de algunos elementos muy importantes, y es que a partir de, digamos, de la declaración de la OMS como el coronavirus como una pandemia, inmediatamente un día después se convoca una reunión de presidentes para la definición de un plan de contingencia regional frente al coronavirus. Eso fue una reunión que se convocó de carácter urgente. Fue una reunión virtual en la que estuvieron todos los presidentes y se tomaron diferentes acciones respecto a cuál iba a ser la línea de trabajo que iba a tener Centroamérica, que iba a tener SICA respecto a la pandemia y al coronavirus. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque si bien es cierto, este plan de contingencia nos iba a orientar cuáles iban a ser los esfuerzos regionales que se iban a realizar para complementar los esfuerzos nacionales, eso también iba a permitirnos organizar nuestro trabajo en diferentes puntos. Por ejemplo, a todos los ministerios de economía, a todas las, por ejemplo, las instituciones regionales en materia de salud, atender el tema de salud y gestión de riesgo, toda la parte de finanzas, el tema de seguridad y migración, por todas las implicaciones que esto generaba. Se empezaron a identificar cuáles iban a ser estos ejes de trabajo. Pero con la pandemia del COVID-19 también se venían unos grandes retos en materia de información y de gestión de la comunicación estratégica. Entonces, nos empezamos a formular algunas preguntas como cuáles son estas nuevas tendencias y estas nuevas demandas informativas, porque ya decía también en la sesión inaugural, me recuerdo el señor Kont decía, José Kont nos explicaba de que las instituciones, quizás que los medios de comunicación tuvieron que aumentar en un 10% o un 7%, nos decía, la producción de diferentes contenidos y materiales informativos debido a este escenario que se estaba viviendo. ¿Cómo asegurar? Entonces nos empezamos a preguntar nosotros también cómo asegurar mayor velocidad en la generación de la información, porque en un momento de emergencia, en un momento digamos, de una particularidad tan específica como la emergencia del COVID-19, no había
digamos, el escenario ahí estaba en constante cambio. Lo que estaba sucediendo ahora, ya en la producción de información que estábamos generando para esta semana, tal vez ya no iba a ser útil para la siguiente, porque la información estaba en constante movimiento, en constante cambio. Había una dinámica de trabajo sumamente rápida. Entonces, siempre nosotros teníamos que ver como dos elementos muy importantes, y es generar esta información, proporcionar esta información no solo a los medios de comunicación, sino a los mismos países para la toma de decisiones dentro de sus, digamos, iniciativas nacionales o accionar nacional, sino que también a la sociedad civil, a las personas, para informarles de las implicaciones en carácter regional que tenía, digamos, en este caso, la misma emergencia, pero garantizando la calidad de la información, que esto es algo que también desde el carácter institucional, y yo creo que no lo hablo solo por nosotros, sino que también por muchas instituciones, que hay procesos de validación interna, es decir, la generación de la información viene por muchos procesos técnicos, por la generación, por la identificación de quiénes son los equipos que hacen la observación de la información, la sistematización, los informes, y que a veces los equipos de comunicaciones vienen a procesar esa información, pero no necesariamente va al ritmo de la demanda que la información a veces es solicitada por las personas o por los mismos medios de comunicación, ¿no? Entonces ahí teníamos nosotros, particularmente en ese escenario se nos presentó, creo yo, que un reto mayor. Si nosotros ya sabíamos que era un reto para nosotros, que teníamos que ir solventando día a día, en este escenario creo que definitivamente el alza de la solicitud, del requerimiento de la información se amplificó muchísimo más. Entonces ahí es cuando, como una de las primeras acciones que nosotros implementamos el año pasado fue la generación de mayor cantidad de información, porque también estábamos viendo esa lucha constante contra la desinformación, con fake news. Se empezaban a generar muchos contenidos que no tenían como un procesamiento claro, habían muchas fuentes que no venían con información validada. Entonces, de parte de las instituciones también corre esa responsabilidad de garantizar que la información le puede llegar a las personas. Y acá claramente empezamos a ponernos un reto bastante importante, y es que, por ejemplo, en este escenario empezamos como a contabilizar, porque hicimos un informe de 9 meses después de que había pasado el arranque o el punto inicial del plan de contingencia regional en cuanto a las acciones de comunicación y de visibilidad. Empezamos a sistematizar qué es todo lo que habíamos hecho. Quizás en la misma dinámica de trabajo empezamos a trabajar tanto que quizás no lo percibimos, pero claro, la dinámica así se lo fue demandando. Y a los 9 meses de haber arrancado con estas iniciativas, generamos casi 500 webinarios o seminarios con toda la institucionalidad del SICA. ¿En qué sentido? Para aclarar cada uno de los elementos. Por ejemplo, hablábamos algunos webinarios sobre cuál iba a ser el impacto económico, pero teníamos realmente a los referentes desde la parte económica. Teníamos a la CIECA, por ejemplo, estaba organizado todo el comité del COMIECO, del Consejo de Ministros de Economía, para poder brindar más información. Entonces creo que el mismo contexto permitió que, si bien nosotros ya teníamos todo un plan de digitalización de nuestro trabajo, ya teníamos videollamadas como parte de nuestra dinámica de trabajo regular, en esta oportunidad creo que fue como exponencial el incremento de seminarios web. Aquí no estamos hablando quizás de videollamadas o reuniones técnicas entre nosotros, sino de seminarios web que se empezaron a organizar desde el sistema de integración y desde toda su institucionalidad, para poder brindarle más información a las personas, para poder brindarle más información a las instituciones de carácter nacional, a las personas en general, a los medios de comunicación incluso. Luego de eso empezamos a generar desde la oficina de comunicaciones muchas más notas, porque si bien es cierto, estábamos generando muchos informes, pero estábamos procesando mucho más la información. Ya le voy a contar un poco más a detalle sobre eso. Y eso garantizó definitivamente que empezáramos a ver que los medios de comunicación también había un incremento con una mayor receptividad de estas noticias, porque sabíamos dos elementos. Uno, que como sistema de integración nosotros articulamos, por decir un ejemplo, a las oficinas de
de protección civil de todos los países. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad, o nosotros trabajamos en la gestión del procesamiento de la información que viene de todos esos países para generar información consolidada de carácter regional. Una de las instancias que tuvo un papel protagónico y sumamente importante fue el CEPRENA, que es la instancia que trabaja con todas las instituciones de protección civil, o digamos de gestión de riesgo de los países en Centroamérica. Empezamos con una publicación que ellos estaban dando los datos del total de confirmados por coronavirus el año pasado. Esta fue la primera publicación que ellos realizaron. Pero posterior a eso han sido miles y miles que empezaron a proyectar. Creo que esto fue como fue de las primeras publicaciones que ellos implementaron y que ya estaban empezando a sistematizar todos los datos por país. A la fecha, por ejemplo, ya no, se ha continuado. Entonces esas publicaciones lo que brindaban era el total de casos confirmados de toda la región, todos los casos recuperados, casos activos, casos de personas que habían fallecido, pero también los casos por país y cómo iba la tendencia en cada uno de los países. Porque eso le iba permitiendo a las personas estar enteradas, estar confirmadas. Muchos medios de comunicación estaban constantemente preguntando esta información. Entonces nosotros pusimos como sistema el acelerador para poder ir generando estos datos día con día, y a veces las publicaciones no eran una vez al día, sino que a veces eran 3 veces por día para ir manteniendo el dato de las actualizaciones de la información. Eso es por ponerles un ejemplo. Otro dato también es que, por ejemplo, toda la parte económica, que es, digamos, las instituciones que organizan a los bancos centrales de reserva y a todos los ministerios de economía, que es la CIE, que es el Consejo Monetario, empezaron a trabajar muchísimo más en la generación de estos informes de impacto económico en Centroamérica. Y nosotros desde la parte económica, desde la parte de comunicaciones, tanto la CIECA como nosotros y todas las instituciones vinculadas al sector económico dentro del sistema, empezar a generar esas noticias, ¿no? De las remesas van a caer en tanto por ciento, vamos a tener unos impactos de tanta cantidad. Entonces, todas esas notas que iban surgiendo de los informes era una cantidad de procesamiento de información que sin duda se había amplificado en mayor medida, y de eso igual sucedió con todos los proyectos que se impulsaron, digamos, desde el BCE, que es el Banco Centroamericano. Se gestionó presupuesto se ha gestionado presupuesto para vacunas recientemente, pero en su momento fue para pruebas, para poder ir a entregarlo a los países. También desde la cooperación se han gestionado fondos para reactivación del sector de las MIPYMES, y así como eso, digamos, era día con día muchas acciones las que se estaban impulsando desde el sistema de integración. Y la parte de comunicaciones tenía que estar en constante generación de contenidos para poder compartir con los medios de comunicación, para poder compartir en las redes sociales, para poder mantener al día los boletines informativos a todos nuestra base de contactos. Entonces, claro, todo eso se traduce digamos, en el funcionamiento mismo del sistema. Por ejemplo, volviendo siempre a las instituciones de carácter de protección civil, posterior de estar viviendo como lo más fuerte el impacto de la pandemia, de estar conociendo cuáles son las situaciones o el impacto que está teniendo en Centroamérica, sucedió otra cosa en Centroamérica, y fue los huracanes, la temporada de huracanes, que fue, por ejemplo, tenemos casos muy fuertes como los de ETA y IOTA, que afectaron a millones de personas. En este caso son las oficinas de protección civil las que empiezan a hacer reportes nacionales de cuáles son los impactos que están teniendo en cada uno de sus países, y desde la parte del sistema, de la parte de CEPRENA, por ejemplo, la generación de ese dato, ¿verdad? De ese dato de carácter del impacto que pueda tener para Centroamérica, digamos, las afectaciones por las tormentas, que fue algo que tuvo un impacto sumamente fuerte en nuestros países, y que sin lugar a dudas nos daba como una dimensión de todas las afectaciones, no solo en cuestión de infraestructura, sino que también personas que habían perdido todas sus casas, todos sus medios de vida, o personas también incluso que habían fallecido. Toda esa información se puede ir
sistematizando, y nosotros como oficinas de comunicaciones tenemos la responsabilidad y el compromiso para poder divulgar toda esa información. Luego de eso también en materia de turismo, sí es cierto, se tenían todas esas estimaciones. Y esto fue casi que en este año, en el 2021, que todavía las instituciones de carácter regional están, ahorita es cuando están generando como estimaciones, como informes mucho más ampliados, también sobre la situación, cuáles fueron las afectaciones en materia de turismo, y que es algo también que tuvo impactos grandes. Luego, por ejemplo, todas las instituciones, siempre el sistema, pero las que están viendo ya el carácter más de seguridad alimentaria, ver la situación de seguridad alimentaria, pero también analizar un poco sobre cuáles pueden ser las, digamos, las incidencias de estos elementos que llegaron a afectar tanto en Centroamérica, como fueron el tema de los huracanes, el COVID, que no es algo que se mantenga alejado de las afectaciones que pueden llegar en otros temas, porque al final, digamos, la pandemia, como los huracanes, tuvieron implicaciones bastante fuertes en muchos de los sectores, no solo en el sector, digamos, de infraestructura o de comercio o de salud, sino que luego se empezaron a hacer diferentes estudios las otras instancias del sistema en la parte de turismo, ver cuáles son las afectaciones en turismo, las afectaciones en MIPYME dentro de la parte turística, pero luego de eso, por ejemplo, en materia de seguridad alimentaria, si bien ya teníamos una realidad bastante latente de afectaciones, de una realidad, ¿verdad?, que vimos en la región en materia de seguridad alimentaria, cómo esto venía a incidir o a repercutir muchísimo más en la temática. Y es así que también nosotros, además de toda la generación de toda esta información que empezamos a procesar día con día, que definitivamente, así como decían, los medios de comunicación tuvieron que duplicar y hasta triplicar la generación de contenidos para poder mantener informados al día a la demanda de información que habían de parte de las personas. También nosotros tuvimos que hacerlo de esa forma, pero además de eso, nosotros generamos otros tipos de sistematización de información, como fue la creación de un observatorio regional en materia del COVID. Y ahí vamos a encontrar información desde el caso cero en cada uno de los países. Vamos a encontrar, digamos, todas las medidas que se fueron implementando en cada uno de los países y la progresión de esas medidas. Y así como, por ejemplo, nuevas acciones que se han implementado ahora con la vacuna. Por ejemplo, hace un par de semanas estuvimos informando de que ya habían llegado a 500,000 las dosis de vacunas que se habían que ya estaban en la región. Tal vez Centroamérica no ha sido de los países que han recibido mayor cantidad de dosis de vacunas, pero poco a poco va incrementando, entonces ese dato lo vamos sistematizando, lo vamos procesando para poder tener consolidados regionales de cómo está Centroamérica sobre el tema. Y eso también está bastante vinculado a que Centroamérica y los países de la región han hecho declaraciones conjuntas en materia de solicitar a nivel internacional un mayor, por ejemplo, un mayor acceso, una mayor disponibilidad para Centroamérica en el caso de las vacunas. Entonces, no solo era como la generación constante de información para mantener informadas a las personas, sino también la generación de estas otras plataformas de sistematización, que son los observatorios, estos informes que se realizan, que se entregan a las personas. Ahora, algo que me pareció sumamente particular es que ya durante esta serie de talleres y de acciones formativas mencionaban de un efecto Batman. Y yo me puse a revisar nosotros en nuestras cuentas de redes sociales, por ejemplo Twitter, que fue una plataforma que para nosotros definitivamente tuvo un carácter trascendental en este 2020 y ahora evidentemente continúa en el 2021, fue en cuanto a las impresiones o la interacción que nosotros teníamos con las personas. Y precisamente tuvimos esos dos picos de información que fue en marzo, en mayo, junio, o sea, mayo, junio, que es lo que decían el efecto Batman en alguna oportunidad en las sesiones que escuchamos anteriormente. Creo que el sistema de interacción también lo pudo percibir. No fuimos solamente una institución que vio como otras o como los medios de comunicación estaban teniendo estos picos informativos, sino que también a nivel institucional las oficinas de comunicaciones tuvieron que asumir el reto y sumarse a la ola de este efecto que se generó el año pasado.
Y otro elemento también importante fue la cantidad de visitas que se generaron a partir del año pasado, que demuestra que evidentemente las personas estaban en una búsqueda constante de mayor información, de que, claro, sus fuentes directas eran, digamos, los ministerios de salud, sus ministerios de protección civil o sus instituciones nacionales para el caso, o incluso presidencias o vicepresidencias que eran las encargadas de dar las notificaciones oficiales, pero también querían ver un poco hacia Centroamérica cómo estaba la situación, cómo están los otros países, porque si no estamos, nosotros estamos así, cómo están los demás. Y también yo creo que también todos teníamos el foco puesto en otros países de otros continentes para ver cómo iba avanzando la situación. Entonces, creo que toda esta sistematización y todo este procesamiento de la información era de mucha utilidad en ese momento. Lo sigue siendo, pero sabemos que en ese momento tuvo picos importantes de solicitud de información. Y bueno, la otra cosa que considero que nos sucedió y que fue un reto que también asumimos dentro del carácter de las instituciones, de la comunicación institucional, fue asumir el reto de la innovación, de generar información multiplataforma, porque nos daba la impresión que en ese momento, claro, estábamos como viviendo una situación muy particular, y creo yo, me atrevería a decir, de que las personas se quedaron muy acostumbradas a multiplataformas. Si antes consultaban sus redes sociales o quizás solo los medios de comunicación en portales web, en ese momento hubo una explosión de plataformas. De repente surgieron otras redes sociales, surgieron otros medios de comunicación como las videollamadas. Entonces empezó a haber una dinámica tan diferente a la que nosotros también desde el carácter institucional teníamos que ir supliendo esa demanda, que es ahora la multiplataforma, es decir, encontrar todas las plataformas donde se encontraban las personas y nosotros también adaptarnos a esta nueva dinámica de comunicación digital, que era imágenes, más ilustraciones, fotografías, videos, GIFs animados, enlaces, menciones. Es como utilizar cada una de las herramientas para su mayor cantidad de utilidad posible. Acá me falló un poco la animación, pero lo que les quería contar es que inicialmente nosotros estábamos trabajando con un par de plataformas. Por ejemplo, teníamos el correo electrónico, que es algo que siempre hacíamos nosotros, el envío de información a través de correos electrónicos. Videollamadas es algo que nosotros ya teníamos programado, quizás no en la cantidad de videollamadas o de seminarios web como en su momento llegó a demandarse tanto. También teníamos boletines, teníamos el tema de las redes sociales como acciones de carácter permanente que siempre impulsábamos, pero evidentemente la pandemia vino a transformar un poco la dinámica de trabajo y a utilizar muchas más plataformas. Empezamos a trabajar el tema de mensajería instantánea en Telegram, por ejemplo, o en WhatsApp, diciendo, por ejemplo, mandando, digamos, teniendo chats informativos donde también se compartía la información de cómo iban las cifras de datos, tanto fuera de ETA, IOTA, fuera el tema del COVID, nuevas medidas que se estaban implementando, las acciones que se estaban sistematizando en el observatorio. Empezamos a utilizar espacios de producción audiovisual propias, porque sabíamos que nosotros, si bien es cierto, se tenía que informar con un carácter mucho más amplio. A veces la información que nosotros podemos poner en un tweet o que podemos poner en una historia puede llegar a ser como bastante limitado porque te cuenta como una parte, pero empezamos a generar nuestros propios espacios de producción propia con un programa que se llama Básica al Aire, un espacio de 1 hora, con el cual nosotros contábamos o tratábamos de contar de una forma un poco más ampliada cuáles eran esas acciones que estábamos impulsando, cuáles iban a ser los impactos que iba a tener, cuáles eran las nuevas dinámicas que nosotros veíamos a futuro, para que ahí pudieran enlazarse o pudieran conocer más información, medios de comunicación, algunas televisoras que les pudiera interesar también, que pudieran estar enlazadas con nosotros, pero también todo el carácter público, ¿no? Todos los seminarios web que les decíamos que definitivamente tuvo un auge increíble en este momento, la incorporación de podcast para las personas que también estaban visitándolo. Entonces yo creo que fue un contexto en el que las personas, si bien es cierto, creo que en muchos países, tal vez no en todos, hubo, digamos, medidas de confinamiento un poco más amplias, más meses que estuvieron con medidas de confinamiento y con cuarentena,
pero yo creo que esos meses hicieron que las personas descargaran más aplicaciones, estuvieran conectadas en más dispositivos, en más redes sociales, y entonces nosotros vimos un poco cómo fue la dinámica de información entre la retroalimentación que nosotros teníamos entre todos los espacios, y eso nos llevó a generar todas estas nuevas propuestas que estábamos realizando. Pasamos de tener 7 herramientas con las que nosotros estábamos trabajando en el día a día, desde el carácter de la comunicación institucional, a casi 15 herramientas y canales de comunicación, lo que implicaba evidentemente también un reto, y es de que el equipo técnico pudiera también asumir estas nuevas plataformas, porque no solo estamos, digamos, generando más información, sino que más producción de carácter gráfico, de carácter interactivo, de carácter de producción audiovisual. Y creo yo que otro elemento también que vino a tener como una incidencia en todo este contexto, y lo ha tenido desde marzo para acá, ha sido de que en este momento las medidas de confinamiento, sí es cierto, ya han habido mucha más apertura, pero las personas siguen teniendo esa dinámica de no querer viajar. Todavía no hay reuniones regionales que todavía que se hayan activado de carácter normal. Yo creería que esa dinámica no se va a regular hasta, se va a volver normal como lo conocíamos antes, sino que hasta que ya haya un mayor porcentaje de la población que esté vacunada. Pero mientras eso no suceda, también desde la parte de comunicaciones teníamos otro reto importante, que es nuestros eventos, nuestros seminarios, conferencias, lanzamientos de proyectos, presentación de resultados de algunas iniciativas, que evidentemente si las personas ya tenían como un nivel de cansancio sobre cuáles eran toda la cantidad de videollamadas en las que ellos estaban conectados todo el tiempo, ahora nos tocaba a nosotros, y volvía el tema un poco de la innovación, de cómo presentar todo este trabajo de una forma mucho más creativa. Y ahí, evidentemente, ya venía como el rol un poco hacia la parte de comunicaciones, de las tecnologías de la información. ¿Cómo hacemos para que las videollamadas, vamos a hacer el lanzamiento de un proyecto, cómo hacemos para que a los medios les pueda interesar? Alejandra, vamos cerrando, que ya casi el tiempo lo tenemos. Ay, perdón, ok. Entonces, utilizar otras plataformas, más producción audiovisual y animaciones para lograr esto. Y yo creo que sí, casi que voy cerrando también. Y claro, ahí teníamos todas las videollamadas, todo lo demás. Aquí con esto concluyo, y es que considero que hay como siempre muchísimos retos, y es que para nosotros los usuarios tenían una mayor cantidad de demanda de información, pero nosotros teníamos que asegurar la calidad de la misma, ¿verdad? No cambiar esos parámetros y esos criterios que son con los que nosotros estamos trabajando desde el carácter institucional. Y el otro, y que lo digo creo yo por todas las oficinas de comunicaciones de todas las instituciones, no solo del sistema o de carácter regional, es contar con el financiamiento o para el equipo técnico o para el equipo tecnológico, o para poder asumir la responsabilidad de la nueva demanda de información que la gente está teniendo, que las personas requieren de los lugares donde quieren obtener la información. Ya tal vez ya no son los mismos plataformas de antes, que lo ven un medio de comunicación impreso como el periódico, sino que ahora lo quieren tener en sus redes sociales, lo quieren tener con un Swiss App, lo quieren tener en Instagram. Entonces, son retos, son demandas que desde la parte de comunicaciones, si bien desde el SICA hemos intentado irlas superando, pero que sabemos que en términos generales de la comunicación institucional para todos es un reto y es una demanda en la que siempre se tiene que ir trabajando. Muchísimas gracias, Alejandra, por habernos introducido en este tema que es poco atendido, poco abordado y que es de mucha utilidad para las y los periodistas. Vamos a ir abordando este tema un poco cuando lleguemos a la etapa de preguntas y respuestas. Quiero decirles que ahora vamos a seguir escuchando las experiencias de nuestros otros dos panelistas, el expositor y el expositor que viene a continuación, quienes también tendrán un espacio de 30 minutos para desarrollar su tema. Luego tendremos media hora para responder las preguntas que ustedes pueden formular a través del chat de Facebook de la Asociación de Periodistas Europeos y también por Zoom. Al final, nuestros organizadores ofrecerán un mensaje de cierre y concluiremos con toda esta jornada. Seguimos con un tópico que desarrollará Juan Panadero. Rafael Panadero. Él es licenciado en Ingeniería Superior de Telecomunicaciones
por la Universidad de Politecnia de Madrid y máster en periodismo otorgado por la Universidad Autónoma de Madrid y el diario El País. En 2013 empezó su recorrido profesional en la cadena SER y fue nombrado jefe de Internacional en el año 2007, cargo que ostenta hasta ahora. Como enviado especial ha cubierto procesos electorales en Estados Unidos, en Alemania, en Italia, en Reino Unido, en Grecia y Serbia. Desde su puesto actual ha tenido la oportunidad de entrevistar, entre otros, a Tony Blair, a Ban Ki-moon, a Lula da Silva, a Martin Schulz. También ha dirigido y presentado los programas Impode Wecast y A Cierta Distancia. En 2009 participó en el International Visitor Leadership Program, organizado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, y en 2014 ganó el Premio de Periodismo Europeo Salvador de Madariaga. Somos todo hoy, don Rafael. ¿Qué tal? Un saludo a todos. Muchas gracias en primer lugar, a Nelsi por la introducción y también gracias a todos los organizadores por esta invitación y por organizar este seminario que creo que está resultando bastante interesante. Voy a compartir la pantalla para empezar ya con la presentación que quiero compartir con todos ustedes. Ahí está. Se ve bien, ¿no? Bien. Bueno, desafíos del periodismo digital es el lema con el que está convocada este seminario. Yo cuando se me planteó cuando me llegó esta propuesta, me vino enseguida a la cabeza el caso del Congreso de Periodismo que se celebra en Huesca, en España, desde el año 99. Congreso de Periodismo Digital, así fue como empezó llamándose este congreso. Sin embargo, justo en 2020 tomaron la decisión de cambiar el nombre y llamarlo Congreso de Periodismo sin digital. Tenéis la noticia tal como salió reflejada en el Heraldo de Aragón, un diario local de Huesca. Puede parecer una anécdota, pero me apetecía traerla e iniciar con esta anécdota la presentación, porque creo que tiene también un fondo esta decisión tomada en este congreso, porque realmente el periodismo a partir de ahora será digital, tendrá que ser digital. Hemos hablado estos días de cómo estamos afrontando los medios nuevos, esta era digital, también cómo estamos afrontando los medios tradicionales, esta transición hacia este nuevo escenario digital. Vemos distintos escenarios, pero en realidad todos están marcados pues, por la convivencia, a veces complicada, pero yo creo que ya del todo inevitable con las redes sociales y las nuevas plataformas, también marcada por la aparición. Yo no diría la aparición, ¿no? Pero quizá porque el fenómeno de las mentiras no es nuevo, ¿no? No por la aparición, pero sí podemos decir que por el crecimiento del impacto que están teniendo las fake news, quizá relacionado con ese nuevo escenario de redes sociales, y también por el entorno legislativo que tiene que poner un poco de orden en todo este escenario, ¿no? De fondo, por si faltaba algo, ya estábamos en una crisis los medios, pues esa crisis se ha visto, bueno, agrandada quizá por el efecto de la pandemia en 2020. A partir de este escenario, este planteamiento, yo voy a plantear algunas reflexiones para que luego hablemos, que será sin duda la parte más interesante, y voy a empezar hablando pues, de lo que mejor conozco, que es el medio en el que yo desarrollo mi actividad, que es la radio. ¿Dónde está la radio? Voy a intentar resumir un poco porque vamos regular de tiempo. Bueno, en los últimos 20 años hemos visto algunos cambios de los hábitos de consumo. La expansión de los teléfonos inteligentes hacen que tengamos acceso a Internet prácticamente desde cualquier sitio. Se han consolidado, como decía, las redes sociales. Hay nuevas plataformas de vídeo y televisión por Internet. Proliferan también nuevas opciones de ocio. Y frente ante estos cambios de los últimos 20 años, la pregunta que me he hecho es ¿dónde está la radio en España? Y bueno, ahí tengo algunos datos, ¿no? Hemos pasado del año 2000 al 2020, hemos pasado de tener 19 millones y medio de oyentes a más de 23. Hemos mejorado en casi más de 3 millones y hemos pasado de tener una penetración en el país, hablo de la radio en España, del 56,3% al 58,3%. Hemos mejorado 2 puntos. Son cifras muy buenas, son datos altos. Así que la conclusión podría ser que estamos bien, que bueno, esto de la era digital está muy bien, pero que la radio está bien colocada. ¿Esto es así? Bueno, puede que sí, los datos son buenos, pero yo diría que no. Por lo menos hay 3 factores que me hacen dudar y os voy a compartir esos 3 factores. El primero, ¿por qué he elegido el 2000? Bueno, por aquello que 20 años no es nada, ¿no? Parece que 20 años, se dice el tango, 20 años parece una cifra así como bastante redonda para hacer comparaciones, pero ¿qué pasa si abrimos el foco? En esta gráfica os he planteado la evolución de
la presencia de la radio, de la penetración de la radio en España entre el año 97 y el 2020. Vemos varios altibajos, vemos una subida muy importante entre 2008 y 2012, coincidiendo, por cierto, con la última gran crisis, pero a partir de 2012 la bajada es constante y continua hasta 2020. Es decir, que 20 años no es nada, pero 8 o 9 años quizá en esto que estamos mirando sí que lo sea. ¿Qué pasó en 2012? ¿Qué puede ayudar a entender esta curva? Pues, a ver, así rápidamente, 2003 apareció MySpace, una red social que quizá algunos, los más jóvenes, ya no recordaréis. 2004 Facebook, 2005 YouTube, 2006 Twitter, 2009 WhatsApp, 2010 Instagram y Pinterest. ¿Qué pasa en 2012? Pues que en 2012 prácticamente todos estábamos en casi todo. A partir de ahí yo creo que tiene bastante que ver esa nueva situación con el cambio en la curva. Segundo factor, para intentar comprender dónde está la radio hoy. También desde 2012, en realidad desde 2013, se ha duplicado la proporción de personas que consultan noticias a través del teléfono móvil. En esta gráfica vemos además que España se sitúa a la cabeza de los países en los que más se usan los teléfonos móviles para consultar noticias. Bueno, es curioso, en un país en el que aquí desde el año 2006 creo que es la fecha en la que hay más móviles que habitantes. Y como vemos, muchos usan este móvil para consultar noticias, un cambio que sin duda nos afecta al sector del periodismo y de los medios de comunicación. Crecimiento constante, como veis, desde ese año, así que nuevo factor que hace que, bueno, quizá modifique el diagnóstico que estamos intentando de hacer de la situación de la radio. Y me lleva al tercer factor, preguntarme qué sector de la población es el que ha podido influir más en esta curva, en este ascenso brutal que hemos tenido. Pues sin duda, ¿quiénes son los que usan más los móviles? Los teléfonos inteligentes, los jóvenes. La pandemia ha tenido aquí unos efectos, bueno, sorprendentes, ¿no? A mí hace un año no me hubiera imaginado tener una videoconferencia por WhatsApp con mi madre de 86 años, ahora las tengo. Eso ha sido uno de los efectos de la pandemia que ha acelerado la digitalización de todo el mundo, pero sin duda son los jóvenes los que más usan los teléfonos inteligentes. Siguiente pregunta que me hago, tercer factor. ¿Los jóvenes escuchan la radio? Pues aquí tenemos el gráfico por edades de oyentes de radio en España del último Estudio General de Medios y la conclusión es que la edad media del oyente de radio en España es de 48 años. Ya es una cifra alta, pero sorprende además cómo los sectores que veis más pequeños en este círculo de reparto son los sectores más jóvenes. Llama la atención, por ejemplo, entre 20 y 24 años, solo el 4,8% reconoce que escucha la radio, ¿no? Perdón, a partir de aquí cambia quizá el diagnóstico que hacemos de la radio, sobre todo si incluimos un nuevo efecto, sería el cuarto. Una pregunta inevitable de un año a esta parte en casi cualquier análisis que hagamos de cualquier cosa. ¿Cómo ha afectado la pandemia, no? La caída de la movilidad y la aparición del teletrabajo no ha tenido un gran impacto en la audiencia de la radio. Se ha dado una caída mínima en los tiempos de escucha por persona. Se mantiene el liderazgo de la franja matinal, es decir, por las mañanas la radio es lo que más se escucha, incluso por encima de la televisión. El tiempo de escucha se sigue situando solo un minuto más, un minuto por debajo de la cifra que se daba en 2019, y además estamos en un valor alto, son 173 minutos diarios de media. Y bueno, como decía con el ejemplo de la videoconferencia del WhatsApp de mi madre, se ha acelerado la transición digital, eso ha afectado sin duda a todos los medios, ha afectado también a la radio. Importante este último punto que he puesto aquí. ¿Qué ha pasado con la publicidad? Si la audiencia está bien, se mantiene el tiempo de escucha de la radio, la publicidad no ha caído tampoco. Me encantaría que fuera así, pero lamentablemente no ha sido así. Los estudios más optimistas hablan de una caída de un 30%, todavía no son datos definitivos, 30% en los medios de comunicación en general, y en la radio sí me consta que durante el año pasado ha habido meses en los que la caída de la publicidad ha sido de un 80 o 90%. Imaginaos el impacto que eso está teniendo para una radio privada, para cualquier medio de comunicación privado. Porque claro, todo esto está muy bien, este diagnóstico que estamos haciendo, afrontar el reto digital para un medio o para una radio, pero si esto no da dinero, pues no hay más que hablar porque no va a haber quien hable.
Así que cambia el enfoque, cambia la conclusión, quiero decir. Tres ideas que creo fundamentales. La radio está perdiendo oyentes, hay que rejuvenecer la audiencia, es decir, hay que conquistar a la audiencia más joven que usa el móvil para prácticamente todo, también para acceder a los medios de comunicación y, lógicamente, para acceder a la radio. Y ese móvil les permite acceder a muchas otras cosas, ¿no? Ya no es la radio esta de la primera diapositiva que os presentaba, en la que una emisora competía con otra en un dial de un transmisor, ¿no? Ahora estamos todos jugando en otra nueva plataforma, en la plataforma de los smartphones, y ahí competimos en realidad por el tiempo, ni siquiera por la calidad, no competimos ni siquiera con la calidad de nuestras informaciones o de nuestro producto, competimos por el tiempo que ese dueño de ese smartphone, ese usuario de ese teléfono móvil pasa conectado. Y ahí nuestros rivales no son solo medios de comunicación o radios, son todo tipo de ofertas. YouTube, Spotify, Facebook, Twitter, cualquier página web. Así que hemos cambiado y ahora estamos compitiendo por el tiempo. Estas gráficas, las comento rápido, son el porcentaje de audiencia sobre el total de la población en diferentes medios en 2000 y en 2020. La de la izquierda en verde es el 2000, como veis la última columna es la de Internet, es decir, en 2000 no llegaba ni al 20% ese porcentaje. Esa misma columna, que es la penúltima en el otro diagrama, está ya por encima del 80%, casi al nivel de la televisión. El cambio ha sido impresionante y nos lleva a un escenario nuevo en el que, como os digo, competimos por el tiempo. ¿Dónde está la radio? Bueno, con este diagnóstico yo creo que la radio no está bien preparada por el tema de la edad, no estamos enganchando con los jóvenes. Sí tenemos una cierta ventaja o algo que no tiene por qué ser una amenaza y puede ser incluso una oportunidad, que es la transición, la adaptación al medio digital. Creo que para la radio es más sencilla que para la prensa escrita. Solo hablo del formato, ¿no? Simplemente es más fácil la transición de un audio que antes llegaba por un transistor y ahora va a llegar por otro dispositivo, que la de un papel que se leía antes de una manera y ahora va a cambiar, ¿no? Y porque en definitiva también el concepto de comunidad, tan en boga ahora con el tema de las redes sociales y lo digital, en el fondo es radio, ¿no? ¿Qué es Facebook? Sino un programa de radio con llamadas de oyentes, ¿no? Como os digo, puede ser una oportunidad, dependerá de nosotros que la aprovechemos o que se convierta en una amenaza. Pero desde luego que para aprovecharlo y que se convierta en una oportunidad, tenemos que mirar estos dos puntos que he puesto aquí. Nuestro funcionamiento con las apps y nuestro entronque con los podcasts, que va a ser el siguiente núcleo, ¿no? Porque de las apps no estamos mal. Según datos de esta misma semana, la 23ª edición del estudio Navegantes en la Red, que hace la Asociación para Información sobre Medios de Investigación sobre medios de comunicación aquí en España, la audiencia digital de la radio en España sigue creciendo, está por encima de 1/3 de los encuestados los que dicen que escuchan la radio de manera digital cada día, y sube a más de la mitad los que reconocen haber escuchado la radio de forma digital durante la última semana, y asciende también el número de aplicaciones que la gente tiene instalada, que los encuestados tienen instalados en sus teléfonos móviles, ¿no? Estamos hablando de casi 1/3, ¿no? Más del 27% de los encuestados reconocen tener alguna aplicación de alguna cadena de radio instalada. Pero nos queda la otra pata. Las apps estamos medio bien colocados, pero nos queda lo del podcast. ¿Qué es esto del podcast? A ver, esta sección yo la llamo de Podcast. Es una broma. Bueno, primero es el nombre de un programa que hicimos en la sección internacional de la radio, dedicado, que transmitíamos solo en digital, como un podcast en realidad, y lo llamamos así, jugando con el In God We Trust del billete de dólar de los Estados Unidos. Confiamos en Dios. Nosotros aquí la pregunta que me voy a hacer en los siguientes minutos es: ¿confiamos en los podcasts? Y para empezar en eso vamos a hacer pues el mismo ejercicio que hemos hecho con la radio. ¿Dónde estamos, no? Y primero abrimos el foco al escenario global. Ahí tienes algunos datos de cómo aumenta el consumo de podcast en varios países entre 2019 y 2020, con aumentos llamativos en países como Noruega o Estados Unidos. Y la siguiente pregunta es: ¿qué nos ha pasado en el 2020 en el tema de los podcasts? Pues parece que hemos resistido bastante bien la pandemia. Había miedo a que el tema de los confinamientos golpearan la audiencia de los podcasts, ¿no? Porque era una idea preconcebida habitual, era que el podcast lo escuchaban mucho los trabajadores cuando iban en el camino desde su casa hasta la oficina.
De hecho, el New York Times, cuando lanzó el The Daily, que es el podcast informativo que más ha revolucionado el escenario de los podcasts hace unos años, tuvo en cuenta ese tiempo medio que pasaba un ciudadano estadounidense desde que salía de su casa hasta que llegaba a su trabajo. Y de manera que las entregas del Daily nunca podían ser superiores a la media de ese tiempo de desplazamiento. Se asociaba escuchar un podcast a estar de camino a la oficina. Claro, con la pandemia dices, bueno, esto se va a caer todo su esquema, pero bueno, no ha ocurrido eso. Los podcasts se han mantenido y han demostrado buena resistencia, y para demostrarlo, algunos datos del año pasado. Apple en el mes de junio presentó 133.171 nuevas ofertas de podcast en un solo mes. Es el récord histórico. El Washington Post al mes siguiente lanzó la versión audio de sus noticias. Esto no es un podcast quizá en el sentido estricto del concepto, de la palabra, pero sí es una apuesta por el audio informativo. Y los propios directivos del Washington Post confesaron poco después su sorpresa por el altísimo número de oyentes que se habían enganchado a su propuesta desde casa. Nada de caminando, ni en coche, ni nada de eso, ¿no? Amazon es otro gran actor que ha sumado 70.000 podcasts en el mes de septiembre. Un dato que me ha llamado la atención: más de la mitad de todas las noticias publicadas en 2020 sobre podcasts han hecho referencia al que yo creo que es el gran actor ahora mismo, que es Spotify. Y me hago la misma pregunta que me hacía en el caso de la radio. ¿Esto da dinero? ¿Esto se sostiene? Bueno, pues parece que ahí tampoco está mal. Las previsiones de consultoras, de grandes consultoras como PricewaterhouseCoopers, pues prevé un aumento en el beneficio en publicidad vía podcast de 814 millones de dólares para 2020. No es lo que se esperaba, pero es solo un 6% menos de la previsión que había antes de la pandemia. En el caso de Estados Unidos, este aumento puede ser de un 15%. Así que parece que en este sentido tampoco estamos mal, tampoco hay malos datos. Si alguien todavía no está convencido de que tenemos que confiar en el podcast, de que el InPodcast no es una pregunta, es una afirmación, este dato es definitivo. IKEA, la empresa de muebles sueca, ha sacado hace un par de semanas, ha colgado todo su catálogo de 2021 en un podcast de 4 horas que está disponible, ¿dónde? En Spotify. Ya podríamos entrar en la discusión de hasta qué punto puede ser interesante escuchar 4 horas el catálogo de IKEA, pero el caso es que, bueno, esta gran empresa de muebles, en principio nada que ver con los medios ni con el podcast, ha apostado por esta vía, ha confiado en el podcast. Dicen que han tenido en cuenta el auge que está teniendo este nuevo formato y dicen en la nota que sacaron pues que han tenido en cuenta los sonidos relajantes ahora que el tiempo en casa ha aumentado para todos. Así que si tenéis curiosidad os podéis conectar a Spotify e ir escuchando el catálogo de IKEA con música relajante. Dicen que te va a ayudar a que tus pensamientos se dirijan a tener ideas de diseño en tu domicilio. Más allá de la evolución en el mundo, me quiero centrar en el caso en el que yo vivo, el caso de España. Aquí nos ocurre un poco lo que veíamos con el caso del smartphone. España vuelve a ser el país donde más personas admiten que en el último mes han escuchado un podcast, un 41%. Ahí tenéis la gráfica comparada con otros países, un ascenso de 2 puntos sobre el año 2019, y yendo a cifras globales tenemos, según el último estudio general de medios del año pasado, 766.000 oyentes de podcast en España. La previsión es que se puede llegar en cosa de un año al 1.000.000 de oyentes de podcast. La penetración es baja, un 2% de momento, pero también es cierto que no para de crecer. Y claro, es baja comparado con lo de la radio, ¿no? Que habíamos dicho que era un 57, un 2 puede ser poco, pero claro, si pensamos en el futuro, me hago la misma pregunta que me hice con la radio. ¿Qué edad media tiene el oyente del podcast? Ese 2%, ¿qué edad tiene? Pues la edad media del oyente del podcast es sensiblemente inferior a la de la radio. Tenemos 39, es decir, casi 10 años menos. El segmento que más escucha podcast en este país tiene entre 18 y 24 años, así que ahí está. Si queremos rejuvenecer la audiencia de nuestro producto, de nuestra información en audio, la vía es el podcast. Este gráfico es de audiencia general, no de España, pero lo he querido traer porque, fijaros, compara bloques de edad de oyentes de podcast y oyentes de radio, y es que es completamente simétrico. Es decir, en el podcast el sector que tiene más altura es el de 18 a 24 años, es el que menos tiene en el tema de
de la radio, ¿no? Es decir, la supervivencia de la radio a largo plazo pasa por conseguir una conexión fuerte con las audiencias online, con esa audiencia joven que todavía está buscando, y ahí es donde el podcast es la gran apuesta del audio para el futuro. Pero claro, todo esto tendrá que ser, si esto, vuelvo a decirlo, da dinero, si esto permite sobrevivir en el tiempo, porque si no dinero, de nuevo, no hay más que hablar, porque no habrá quien hable. ¿Qué modelos estamos poniendo de negocio las empresas de podcast? Pues aquí en España Audible y Podimo han abierto la puerta a la cuota de acceso, ¿no? Al servicio de suscripción. Audible es, si sabéis, el servicio de Amazon. Aquí ofrece una cuota de 9,90 euros al mes que da acceso al 90% del contenido. Hay un programa premium que te permite acceder al otro 10%. Podimo hace algo parecido, más barato, tiene una oferta gratuita, pero también puedes pagar 3,99 euros al mes para acceder a contenidos más exclusivos. Y bueno, estamos de momento es pronto para ver si esto va a ser un modelo que funcione, porque lo cierto es que por datos de audiencia, ahora mismo lo más escuchado en el mundo podcast siguen siendo programas de radio empaquetados, es decir, radio a la carta. Son los productos que forman parte de las compañías, de las emisoras de radio tradicionales, que ahora se empaquetan, se organizan y se ponen a disposición para consumir a la carta en las plataformas de podcast, ¿no? Ese mismo estudio que os citaba de esta semana, sobre el mundo navegantes, ¿no? en los medios españoles, muestra un aumento de más de 6 puntos en los últimos 2 años en lo que es la escucha mensual de programas de radio en formato de podcast. Y ya hay más de la cuarta parte de los encuestados eligen esta forma para escuchar programas de radio tradicionales. Y ahí es donde la cadena SER, la empresa en la que trabajo, ha dado también hace 2 semanas, hace 2 lunes, se presentó lo que es la nueva apuesta. Y si me permitís, es un vídeo muy cortito de 1 minuto. Os voy a presentar lo que ha sido este nuevo producto SER Podcast. Te presentamos SER Podcast, los podcasts originales, reconocibles e imprescindibles made in Cadena SER. Con SER Podcast puedes ir directo a lo que más te gusta. Y para gusto. Cadena SER. La radio. Cadena SER, la radio, pero habría que decir ahora en podcast, ¿no? Son los nuevos tiempos de la era digital. Bueno, ese es el producto SER Podcast, en el que, bueno, la cadena SER de momento ha lanzado una oferta de 65 podcasts distribuidos en 11 temáticas, como habéis visto en ese vídeo, en los que, bueno, es mucho más fácil elegir, es mucho más fácil decidir cuándo y cómo quieres escucharlo, desde qué plataforma, pero siempre está disponible 24 horas, 7 días a la semana, en todas las plataformas importantes del podcast, Spotify, Apple, Google Podcast o eBooks. Es solo un primer paso, porque el siguiente paso, y en eso se está trabajando, estamos trabajando ya también, va a ser la elaboración de mucho más contenido propio dirigido exclusivamente al podcast, no ya trasladando el producto de la radio tradicional a la nueva plataforma, sino contenido propio. Para eso va a hacer falta nuevamente respaldo financiero, y ahí, claro, los modelos que se van a manejar son parecidos. Yo creo que el podcast ahora es comparable a lo que pasó hace unos años con el vídeo bajo demanda, ¿no? El vídeo a la carta. Y el modelo de negocio aquí puede pasar por la vía YouTube, gratuito con apoyo en la publicidad. No son malos, como decía, los números que tenemos de previsiones de publicidad en el mundo podcast, o modelo Netflix, basado en recomendaciones y en suscripción, que es por el que decíamos que estaban apostando de momento plataformas como Audible o Podimo. Bueno, ante la crisis, las iniciativas privadas, los medios privados están reaccionando, están proponiendo soluciones imaginativas. Yo aquí quiero mencionar solo muy rápidamente 2 casos en España que me gustan y que creo que espero que funcionen. La Marea es una revista creada en 2012
por lectores y trabajadores de un medio que cerró, de un medio en papel, se agruparon en una cooperativa y a partir de ahí han querido montar una publicación libre de presión, dicen, política o empresarial. Ahora mismo son 90 cooperativistas, cada uno tiene un voto independientemente del capital, con el mismo peso para decidir los temas y la línea editorial del medio. Hacen su diario digital y hacen también una revista en papel bastante interesante que sacan cada 2 meses, ¿no? Es un modelo, bueno, lo de la cooperativa está siendo una opción. Ellos en concreto necesitan más suscriptores, ojalá los consigan porque el producto que hacen es muy bueno. Lo quería destacar solo como una iniciativa privada para responder a la crisis ante el nuevo entorno digital, y es este de las cooperativas. Y luego está el caso de una radio, la radio Carne Cruda. Esto nace como un programa de radio en realidad, que nace en Radio Nacional, luego se traslada a la cadena SER, 2 emisoras de radio en España, y finalmente en 2014 dan el salto de, bueno, instalarse como ellos una radio propia. Se convierten en la primera emisora por crowdfunding. Hacen un llamamiento para solicitar apoyo económico, responden 2.500 personas que ponen entre 30 y 150 euros y a partir de ahí echan a andar como una emisora de radio en vivo, por internet, todo muy digital, y también con su producto en formato podcast. Desde hace unos años se emiten dentro también, en colaboración con el diario.es, otro medio digital que se apoya en este nuevo entorno digital en el modelo de suscripción, y que será otra de las vías a seguir, ¿no? A tener en cuenta. Voy a ir terminando porque no quiero pasarme de tiempo, y entonces os voy a contar, estos son iniciativas privadas para responder a la crisis, pero creo que es justo mencionar, aunque sea rápido y de pasada, alguna iniciativa pública, en concreto iniciativas de la Unión Europea para responder a la situación de crisis que están viviendo los medios de comunicación. Esta frase que tenéis aquí es cómo presentó la Comisión el plan de acción en diciembre del año pasado para ayudar a los medios de comunicación a responder a la crisis creada por la pandemia. Y bueno, la he traído entera porque me parece toda una declaración de intenciones que merece la pena destacar, ¿no? Dicen que la demanda de información y noticias contrastada ha experimentado un aumento sustancial durante la pandemia, y que un entorno de medios de comunicación libre, diverso y dinámico es clave para fortalecer sociedades abiertas y democráticas. A partir de esta declaración de intenciones desarrollan un plan de apoyo a los medios audiovisuales y a los medios de comunicación basado en 3 ejes: recuperación financiera, transformación digital y ecológica, y capacitación y empoderamiento de los ciudadanos. Ahí tenéis los puntos, 10 acciones concretas. En el tema de la recuperación, pues se pide que el 20% del dinero de cada plan nacional de ayuda sea para el sector digital. Se lanzan 2 programas de financiación para que los medios de comunicación puedan acceder a esa financiación, y se facilita también el acceso a las ayudas europeas que están ahí. Se fija el objetivo de que el sector sea neutro para 2050 dentro de esa transformación ecológica. Yo creo que esto de ecología, transformación ecológica y digital son las 2 claves de cualquier transformación a partir de ahora en cualquier entorno, y la Unión Europea lo está teniendo en cuenta. Muy interesante también cómo se va a crear un conglomerado de empresas en realidad virtual y realidad aumentada que puedan ofrecer a los medios de comunicación sus productos para que, bueno, los medios, estos nuevos medios digitales, puedan beneficiarse de esas tecnologías e incorporarlas en su oferta de servicios y de proyectos. Y luego hay un tercer eje, que es el de capacitar y empoderar tanto a los ciudadanos europeos como a las empresas, bueno, con apuestas concretas por el talento europeo, con un programa para identificar y apoyar startups relacionadas en el mundo de la comunicación. O interesante también, bueno, se comprometen a facilitar la cooperación entre reguladores para medios de comunicación y servicios audiovisuales para asegurar el correcto funcionamiento de los medios de comunicación. Este es otro de los puntos que se ha tratado en alguna de las charlas de estas sesiones, y que creo que también marcará de alguna manera lo que será la situación de los medios en este nuevo entorno digital en los próximos años, ¿no? Cómo se colocan los reguladores y cómo se establezcan las relaciones entre medios de comunicación y plataformas digitales en este nuevo escenario. Y he resumido un poco para no alargarme. Ahí tenéis mi contacto para cualquier cosa, y nada, quedo aquí pendiente del resto de la sesión, disponible para las preguntas del último tramo. Muchísimas gracias, Rafael, por contarnos tu experiencia profesional, que nos permite a todas y todos acercarnos a esa realidad europea, particularmente a la de la radio, y que nos deja muchas reflexiones sobre los retos y desafíos por atender. Vamos a seguir hablando más adelante.
Vamos a coronar este ciclo de exposiciones con Sandrine Morel, quien nos aterrizará un poco más en la práctica con el tema hacia un periodismo de calidad. Sandrine Morel es corresponsal del diario francés Le Monde en España desde el año 2010 y es autora del ensayo En el huracán catalán de la editorial Planeta 2018. Ha cubierto la actualidad española de estos últimos años desde la crisis económica y social y el desafío independentista en Cataluña, la corrupción o la aparición de nuevos partidos hasta la pandemia. Esta periodista francesa también ha trabajado para distintos medios franceses como el Nouvel Observateur, Le Nouvel Calédonien, perdón, la Dépêche du Midi o Corse Matin. Ella es licenciada en Historia de la Universidad de la Sorbona de París y titular de un máster de la Escuela de Periodismo de Marsella, a quien dejamos en el uso de la palabra. Bienvenida, Sandrine. Muchísimas gracias, Elsie. Muchas gracias a la Asociación de Periodistas Europeos por organizar este encuentro. Es un placer estar aquí y ha sido muy interesante escuchar a los dos otros ponentes que me han precedido. A mí me gustaría empezar hablando de una experiencia personal, porque he escuchado con mucha atención lo que ha comentado hace nada ahora Rafael sobre las ayudas de la Unión Europea y su reciente conclusión, ¿no?, durante la pandemia, de que ha habido un aumento muy importante de la demanda de contenidos e información contrastadas durante la pandemia. Esto me parece muy interesante para hablar un poco de la situación del periodismo, ¿no?, de calidad que se está intentando salvar de la crisis del periodismo y del desafío mayor que está sufriendo desde hace cierto tiempo, que es el auge de las fake news. Entonces, primero voy a contar una pequeña experiencia personal, porque creo que no hay nada mejor para que uno se dé cuenta de un tema, ¿no?, que contar una experiencia que uno ha vivido en primera persona. Pues mi madre es conspiracionista. Entonces, esto, ¿cómo se vive para una periodista que es corresponsal del diario Le Monde? Pues mi madre se ha convertido en un objeto de estudio para mí. Ella ha tenido un teléfono inteligente relativamente hace poco y le ha tocado casi a la vez que entrar en la pandemia. Y entonces ha empezado a informarse vía las redes sociales, que es, y no hay que perderlo de vista, el medio prioritario para la información para entre un tercio y la mitad de la población en Francia y yo creo que en el resto de Europa. Es decir, que un tercio de las personas, entre un tercio y la mitad de las personas, se informan en prioridad en las redes sociales. Entonces, ¿qué le ha pasado a mi madre? Pues que ha empezado a recibir vídeos, contenidos de YouTube y de Google conspiracionistas por parte de amigos suyos. Y más recibía, más les sugería Google News y YouTube de ver otros contenidos similares. Y así ha entrado en un mundo totalmente cerrado, en una especie de bucle en el que está retroalimentando constantemente sus miedos, sus ansias, sus temores y sus teorías locas que, por más que sea periodista de Le Monde, no consigo quitarle de la cabeza. Hasta el punto de que me ha bloqueado en Facebook. Esto es por la experiencia personal. Es decir, son teorías que van desde decir que la pandemia ha sido inventada durante el Foro Económico Mundial de Davos, a explicar que las vacunas van a provocar un hecatombe para reducir el volumen de la población en la Tierra y así evitar los efectos dramáticos del cambio climático. Es decir, es un popurrí, es una mezcla de ideas que se propagan en las redes sociales y que por más que intento explicar a mi madre que se tiene que informar verificando una fuente, contrastando las noticias, pues es muy complicado por varios motivos. El primero de él
es que los contenidos que se difunden conspiracionistas son muy fáciles de entender, mucho más fácil que una información científica para explicar cómo funcionan las vacunas o qué es las teorías posibles de el origen del virus. Ahí llego a la segunda idea, que es muy difícil para ciertas personas admitir la incertidumbre, y entonces las teorías conspirativas complotistas son un refugio para muchas personas que no pueden, que no soportan, ¿no? Esta incertidumbre en un futuro del que les parece imprevisible y una situación inédita. Y entonces, bueno, ahí es una experiencia personal que no es solo personal, porque resulta que en Francia tenemos a un número muy importante de personas que han visto un documental que se llama Hold Up, significa atraco en español. Entonces es un documental que ha tenido hasta el momento más de 6 millones de vistas. Y os voy a enseñar un trocito para que os deis cuenta, ¿no? Le problème de la politique et de la politique sanitaire, c'est qu'elle peut être gouvernée par deux choses, par la logique de la maladie et par la logique de la santé. Et on a malheureusement des pharma, des vaccins qui pensent à vendre. Donc, c'est des vendeurs de maladies, de traitements. Donc, il faut des malades. Donc, leur politique, c'est le plus on a de malades, le plus on est riche. N'arrêtons pas la maladie. Et l'autre politique, c'est les politiques de santé, de dire aux gens, voilà ce que vous pouvez faire pour augmenter votre santé, votre immunité. Donc, il y a deux politiques très, très contradictoires qui se confrontent, je trouve, dans la situation qu'on a aujourd'hui. Pourquoi, en quelques semaines, la population s'est retrouvée prise en otage par des discours contradictoires de scientifiques? C'est un grand problème scientifique. Vale, entonces, no sé si me veis. Estoy intentando dejar de compartir la pantalla. Vale, me veis, ¿no? Vale. Bueno, entonces esto es un documental, como veis, tiene argumentos que no son ningunos argumentos periodísticos, es decir, se plantean dudas sobre la razón de ser de las farmacéuticas, y simplemente planteando dudas se considera que esto ya es un argumento en sí para atraer a personas hacia luego las teorías que van a desarrollar, ¿no? Conspiracionistas. Esto tiene un nombre, se llama un 1000 hojas argumentativo, es decir, que es una estrategia, es una técnica pseudo-periodística que consiste a plantear una serie de dudas, de temas, de informaciones constantemente, una acumulación, para que luego la gente piense que no puede haber tantas coincidencias, que es imposible. Solo lo único que es posible es que hay un plan global, un plan maléfico, unos responsables que están detrás de sí. ¿Por qué cuento todo esto? Porque yo creo que esto va a ser el gran desafío, ¿no? A los que vamos a seguir siendo confrontados todos los medios de comunicación. Y en esto volvemos a esta frase de la Unión Europea sobre el aumento de la demanda de contenidos de información contrastada. Pues es una cosa que estamos viendo, es decir, toda esta primera parte que os he contado sobre estas fake news, tenemos la sensación, una parte buena, que es que frente a esta avalancha, a esta cantidad de noticias sin contrastar, de noticias conspiracionistas, simplemente de información no verificadas que circulan, parece ser que hay un aumento de personas que buscan refugiarse en medios considerados de calidad, en una información seria, una información contrastada, y esto, en el caso de Le Monde, de mi diario en Francia, significa que en un año hemos aumentado 50% el número de abonados digitales.
esto no nos lo esperábamos y es una muy buena noticia. Es decir, que ahora mismo Le Monde tiene una difusión diaria de 460.000 ejemplares, de los cuales 100.000 están en formato papel, en print, en papel, y lo demás, 360.000, en formato digital. Esto significa que el print sigue bajando, porque en cúmulo es un aumento de 30%. Entonces el print, lo que es el formato impreso de diarios sigue bajando, pero el formato de periodismo online pues aumenta y aumenta de una manera muy importante, y esto nos trae bastante optimismo. El problema cuál es, que durante la pandemia, y en particular en Francia, ha habido un cierre, unas restricciones económicas muy importantes, cierre de toda la actividad cultural, cierre de los restaurantes, de muchos lugares, que hace que los anunciantes, la publicidad haya caído de una manera terrible. Entonces, esperamos que después de la pandemia sigamos manteniendo este número de suscriptores y que vuelva la publicidad, porque esto permitiría tener realmente una gran esperanza para el futuro, ¿no?, del periodismo y de la prensa escrita en particular. Y entonces esto es el gran objetivo. Pero para esto hay una cosa muy importante, que es que la confianza no se exige, ¿no? Se tiene que dar, se tiene que hacer, tenemos que hacer todo para que los lectores tengan una confianza importante en los medios de comunicación. Y para ello voy a hablar de una segunda parte en mi exposición, que es lo que estamos intentando hacer desde Le Monde para dar cada vez más credibilidad, para reforzar todo lo que es los medios de verificación de noticias y lucha contra las fake news. Entonces, ahora de nuevo voy a compartir la pantalla a ver si me apaño bien. Entonces, bueno, esto veis, es la web de Le Monde, y ahí os voy a enseñar una cosa que a ver si... Vale. Ahí vais a ver, primero, dos cosas. Lo primero que hemos creado en Le Monde es lo que ahora todos los medios tienen, que son herramientas de verificación de fake news. En el caso de Le Monde se llama el Decoder y ha nacido ya en 2009. Entonces hemos sido bastante, yo creo, precursores, bastante rápidos en crear estas secciones ya de verificación de las noticias. Pero a partir de los decoders, hemos creado otra cosa, que es una extensión en la barra de herramientas, en la barra ahí de noticias, vais a ver ahí un D. Espero que lo veáis porque Entonces, ahí esto se llama el Decodex. Esto se instala una extensión en la barra de noticias, en la barra esta del motor de búsqueda, y con esto tenéis una información sobre el medio que estáis viendo. Entonces, ahí tendrá que funcionar, pero bueno, no. Voy a volver ahí. Vais a ver que ahí se... Vale. Entonces, ahí, cuando se va en cualquier web, llega una pantallita que va a indicar qué es este sitio web, este sitio de información que uno está consultando. Por ejemplo, en Le Monde está escrito, es un diario y una web de información generalista, y el grupo pertenece de manera mayoritaria a los hombres de negocios Xavier Niel y Mathieu Piñas. Damos información y se puede tener más información también. Y precisamos ahí, no dudéis en confirmar la información que leéis ahí, cruzando, contrastando
contrastándola con otras fuentes de información o yendo al origen. ¿Vale? Entonces, esto ha sido un trabajo muy importante, porque para crear esta extensión, los periodistas de Le Monde, hay un grupo de periodistas que se ha dedicado a referenciar decenas y decenas de webs, de sitios de Internet. Por ejemplo, si vas en el Financial Times, pues ahí también, pues lo que voy a hacer es actualizar. ¿Vale? Entonces, si vas en el Financial Times, ahí vais a ver que se pone el sitio así de todos los colores y ahí nos va a decir, es un diario británico, uno de los más famosos de economía y finanzas, bueno, que la misma información más o menos que Le Monde y con también esta consigna de no dudéis en confirmar la información contrastándola con otras fuentes. ¿Vale? Y ahora os voy a enseñar otros ejemplos para que veáis qué significa también esta web. Esto, Logography, sería como el equivalente en España de El Mundo Today, ¿no? Es una web de sátira que desafortunadamente algunas personas consideran, se equivocan y creen que es información real. Entonces ahí explican, es una web satírica creada en 2012 y que hace parodia de las fuentes de información. Cuidado, es una web satírica que no tiene vocación a difundir verdaderas informaciones. Se tiene que leer en segundo grado. Creo que se dice así. Ahí vamos a ver otro web. Esto es RT, que es Russia Today. Si vamos en la web de Russia Today, vamos a ver un aviso que esta vez se va a poner en una ventana pop-up que dice cuidado, atención, cuidado. Ser prudentes y cruzar con otras fuentes. Si es posible, volver al origen de la información. Y ahí, si se pone ahí, entonces vamos a tener más información. Luego, con más información, tenemos una explicación sobre los lazos de Russia Today con el gobierno ruso y las dudas que esto genera. Tengo pequeños problemas con el ordenador para hacer el clic, pero bueno. Y último ejemplo que quería enseñar, esto es una de las webs conspiracionistas más famosas de Francia. Se llama France de Souche y está ligada a la extrema derecha. Igualmente, mucha gente retuitea y comenta estas noticias y ahí, pues, bueno, lo siento, está tardando un poquito. Cuidado también, tener cuidado verificando la información. Entonces, esto es una herramienta muy peculiar que hemos inaugurado hace ya 3-4 años, que ha sido muy polémica, digamos que ha sido un poco complicada poner en marcha, porque al principio había que convencer a la gente de que no era una voluntad de que Le Monde se ponga encima de otros diarios para decir cuál es la verdad, cuál es la mentira. Pero la verdad es que ha sido un trabajo muy importante que se ha hecho con una voluntad muy clara de luchar contra la propagación de las fake news. Y luego, durante la pandemia, hemos desarrollado mucho los live. Todos los diarios están haciendo en España live, que son noticias en directo sobre un acontecimiento. La gran diferencia que tenemos en Le Monde es que estamos haciendo muchísimos live en los que los propios lectores ponen sus preguntas. Entonces, esto para nosotros es fundamental. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de que hay una necesidad por parte de los lectores de solicitar más contacto directo con los periodistas y aclarar dudas.
justamente por la confusión que puede haber con varias fuentes de información y estas fake news que circulan muchísimo en las redes sociales. Entonces los live están teniendo mucho éxito, están fidelizando mucho los lectores, los animan los periodistas especialistas de cada tema, es decir, si hay un live sobre España, pues me va a tocar a mí, y si es sobre la Unión Europea le va a tocar a la corresponsal de la Unión Europea. Durante 1 hora más o menos se contesta a las preguntas de los lectores, y yo creo que es una herramienta muy buena para dar siempre este enfoque de dar credibilidad al medio, dar unas respuestas a dudas y involucrar al máximo el capital humano que somos los periodistas. Y por fin, pues Le Monde ha creado también una sección que se llama Le Monde y Vosotros, en los que explica perfectamente, de manera muy precisa, el funcionamiento del diario. De nuevo, una voluntad de siempre ser transparente al máximo para que no haya estas acusaciones de ser comprado, de ser la voz de alguien, algún partido, etc. Entonces ahí explicamos cómo funciona el diario Le Monde y cuáles son las herramientas de independencia y de protección que tienen los periodistas en su información. Por ejemplo, hemos firmado los periodistas varias cartas magnas que hacen que ningún colaborador permanente, periodistas de Le Monde, puede contribuir a la redacción de una publicidad o un publireportaje, que siempre tienen que estar muy bien señalizados y que de todas formas tienen que ser publicidad y no publireportaje. Y que aparte no pueden dar en ningún caso derecho a los anunciantes a tener cualquier derecho, por supuesto, sobre los contenidos y sobre la escritura de noticia. Tenemos tribunas de opinión que son hechas por personas exteriores a la redacción para garantizar también una pluralidad de opinión y que sea el espectador, el lector, perdona, que se forje su propia opinión. Y tenemos una carta magna con los accionistas que hace que ellos no pueden pedir un artículo, no pueden ni modificarlo, ni dar instrucciones, ni impedir ninguna publicación. Entonces esto son derechos que estamos protegiendo porque estamos convencidos de que la única respuesta que va a haber en el futuro a la amenaza de las fake news van a ser justamente los compromisos de los diarios, radio, de los medios de comunicación en general, con la calidad, con una calidad y una transparencia que sea perfectamente verificable por los lectores. Y entonces, pues esto sería un poco la idea que yo quería transmitir con un último apunte, que es un poco más pesimista, que es, volviendo al principio del todo, mi exposición, ahora mismo tenemos entre 1/3 y una mitad de la población que se informa en prioridad en las redes sociales. Y podemos estar en las redes sociales, los medios están en las redes sociales, si no hay una educación de la ciudadanía en cómo se tiene que comprobar una noticia, cómo se tiene que verificar quién habla, quién transmite una información, de dónde habla, cuál es su objetivo. Va a ser muy complicado luchar contra ello, porque en las redes sociales, que sea en Facebook, en WhatsApp, en cualquier sitio donde se difunden noticias, todas las noticias están difundidas en el mismo plano, y es al propio lector de saber diferenciar cuando está viendo una información hecha por periodistas y una información hecha por no periodistas. Y esto yo creo que va a ser el mayor reto para el futuro de la prensa frente al aumento de las fake news. Esto es. Muchísimas gracias, Sandrine, por tu exposición que nos acerca
a esa realidad europea y que nos deja muchas reflexiones, así como las 12 exposiciones anteriores. Para el caso, una de ellas es que si los periodistas no reciben información, y hablamos de información útil, las periodistas la buscan y a veces no es precisamente a quien pueden dar información veraz, información que necesitemos, que hay que apostar en la educación, lo último que dijiste, Sandrine, para rescatar y potenciar el buen periodismo, que el podcast es el futuro inmediato para la radio, que hay que repensar las nuevas alternativas para refrescar el periodismo. Y una pregunta que me surge en esto va dirigida a Rafa, que ante el acelerado avance de la tecnología y el impacto real de las plataformas sociales, ¿cómo rejuvenecer a esa audiencia? Porque vaya, particularmente en Latinoamérica, la radio ha sido desplazada en audiencia por la televisión. Entonces, ¿qué hacer ante eso? Yo creo que de nuevo la solución para esa situación que ocurre no solo en Latinoamérica, está pasando aquí también, pasa por el gráfico que enseñaba antes sobre la edad media del oyente de podcast frente a la edad media del oyente de radio. Es decir, creo que la solución puede pasar por la apuesta por el podcast. Es la manera de llegar al oyente joven. Hay un caso curioso aquí en la radio española, en la cadena SER en concreto. Tenemos una oferta no solo información, también hay una oferta amplia de entretenimiento y de humor, y se da la circunstancia de que esos programas que son puros, que hasta ahora eran programas de radio, no estaban en plataformas de podcast, hechos por la radio, distribuidos por la radio, se colgaban también después en YouTube. Y se daba la circunstancia de que los jóvenes conocían esos programas, pero por YouTube, los habían visto en YouTube, donde simplemente estaba el audio o a lo mejor una cámara grabando el estudio. Pero llegaban a esos programas a través de YouTube y no tenían contacto ni relación con la radio. Entonces yo creo que ese es el margen, esa es la puerta abierta que tiene la radio para conectar con ese oyente joven. Quizá la manera sea, ahora se ha dado el paso, se está dando el paso, todos estamos ya colocándonos en las plataformas de podcast, es la manera de llegar a los oyentes, pero sin duda una vez que lleguemos a esos oyentes jóvenes a través quizá de estas ofertas más de entretenimiento o de humor incluso, sea la manera de convencerles de que se enteren, de que de verdad sepan que detrás de ese espacio de entretenimiento que veían en YouTube hay una radio que hace muchas más cosas, que hace también información. Quizá ahora con 18 años no les interese lo mismo que les vaya a interesar con 30, pero el contacto hay que hacerlo ahora a través de podcast para que con 25, 30, 35, 40 realmente sepan que hay una radio que da otros servicios que les van a interesar más adelante. Yo creo que esa es la vía y esa es la gran oportunidad que nos brinda el podcast y las nuevas tecnologías y el nuevo entorno digital para conectar con ese oyente más joven y convencerle de que hay otras cosas que quizá ahora no conoce o no le llegan a través de la radio tradicional. Gracias, Rafa. Sandrine, decías que Le Monde ha multiplicado por casi 3 su número de abonados digitales durante la pandemia. Ahora, pero un periodista que trabaja en un periódico de provincia con un público de alta credulidad, o sea, hablando de noticias falsas, podría decirnos, bueno, estamos hablando de Le Monde, un medio bien posicionado, con más de 75 años de existencia, y quizás un público que sí le interesa un poco más llegar a la verdad. ¿Cuál sería tu respuesta? No creo que, bueno, no sé si he entendido bien la pregunta, pero no creo que el hecho de que sea un diario más posicionado, más internacional, es cierto que da una ayuda para enganchar a personas porque tiene efectivamente una historia, un pasado que hace que ya tiene esta etiqueta de diario de referencia, ¿no? Que es un poco la gran ventaja. Pero yo creo que esta confianza en cualquier diario regional y de país se puede crear, porque como decía, la confianza no está ganada porque sí. Realmente la confianza se tiene que ganar y yo creo que aunque Le Monde tenga esta ventaja, ¿no? De ser un periódico dicho de referencia, está constantemente reponiéndose en cuestión para seguir teniendo esta opinión muy favorable. Y esta opinión favorable yo creo que se gana con transparencia sobre el medio, con
artículos que explican un poco cómo se trabaja. Creo que es una cosa nueva que hemos hecho hace poco, ¿no? Le Monde y Vosotros se llama esta sección, que es también para contrarrestar todas las noticias falsas que circulan sobre los intereses de los grandes medios, porque yo creo que ahora tenemos estamos entredicho, es una cosa muy preocupante que en general los medios nos ponen a veces dentro de esta gran casilla de los élites, ¿no? Mundiales que son parte de esta gran conspiración, ¿no? Que creo que es un tema muy, muy preocupante porque hemos visto lo que ha pasado en Estados Unidos y que puede llegar en América Latina como llegar como en Europa, que nadie está a salvo. Gracias, Sandrine. Y me encanta tu respuesta porque generalmente ese es el tipo de pretexto, diría yo, que a veces se escuchan, bueno, que ellos tienen más dinero, tienen más reputación, tienen más periodistas, cubren menos fuentes, o sea, siempre se están buscando pretextos, pero realmente para reposicionar el buen periodismo también hay buena parte, un compromiso que nosotros y nosotras debemos de asumir en este sentido. Alexandra, en tu exposición hablaba de que cuando llegó la pandemia tuvieron que dar una serie seminarios fluidos en relación al tema. ¿Cuál fue el impacto que tuvieron en los periodistas? ¿Hubo mejor información? ¿Fue más fluida? Sí, cuando menciono esto es, digamos, de cuando empezamos a ver la demanda de información que había, perdón, empezamos a trabajar de forma quizás como mucho más articulada con todos los equipos de comunicación de toda la institucionalidad regional. Perdón, voy a ir por agua, perdón. Claro, claro. Ya tenemos preguntas también de las personas que asisten a través de Zoom y de Facebook Live, así que tenemos también preguntas interesantes que vamos a seguir compartiendo bueno, todavía nos quedan 15 minutos para tener en el tiempo. Yo no sé si mientras llega Sandrine podemos formular la pregunta de David Ortiz. Pregunta, señora Naranjo, ¿por qué el Zika? Bueno, pero esto es también para... Hola, perdón que tú vas. Bueno, retomando la pregunta que usted me decía, básicamente en el equipo de comunicaciones lo primero que tuvimos como que replantearnos fue que todos los departamentos de comunicaciones pudiéramos trabajar de forma más articulada, porque evidentemente ante la demanda de información tan rápida que se estaba solicitando por los medios de comunicación, en los diferentes formatos, radio, televisión y prensa, pues nosotros poder articular datos y resultados que pudieran enviarse lo más rápido posible. Eso evidentemente para nosotros representó como ampliar como algunas horas de trabajo, poder convocar a más personas del equipo para que pudiéramos trabajar en esa materia y generar más plataformas donde nosotros pudiéramos mandarle información. Por eso hablaba yo de que empezamos a generar estos chats, estos seminarios web, empezamos a generar esas plataformas donde pudiéramos compartir más información y como resultado sí se tuvo mucha más interacción con la prensa. Pudimos abrir muchos más canales de comunicación más directa para darle la información minuto a minuto, incluso medios de comunicación que ya lo tenían como parte de su pauta semanal, colocar cómo iban los casos de COVID semana a semana. Entonces, eso para nosotros representaba un reto para poder asegurar la gestión y la sistematización de esa información, que les diré no es sencillo, porque para nosotros que estamos con un carácter regional, poder solicitar la información a cada uno de los países, sistematizarla, no es algo que nosotros lo podamos hacer de una forma tan inmediata, pero dentro de lo que pudimos desarrollar y pudimos hacer, evidentemente el equipo técnico y la parte de comunicaciones
para poder generar mucha más información y poner la disponibilidad de todos los medios de comunicación. Gracias, Alexandra. Pregunta Emerson de León a Rafael. Con los cambios que se han dado, ¿crees que la radio será reemplazada por el podcast u otras alternativas digitales? Hombre, después de, no sé si recuerdan la canción de los Buggles de los años 80, del vídeo mató a la estrella de la radio, sería una pena que después de haber sobrevivido al vídeo, la radio muriera ahora víctima del podcast. Bueno, más allá de la broma, yo creo que no va a sustituir a la radio. De hecho, la radio ahora, pese a esos datos, ese diagnóstico que he hecho, sigue siendo, como también he dicho en la exposición, sigue siendo la parte más dura del negocio de la radio. Es decir, de momento las radios sobreviven no por el podcast, sobreviven por el producto de radio que se hacen. Y yo creo que eso no va a ser sustituido por el podcast. Además, la radio aporta dos cosas. Sigue aportando la inmediatez, que ha sido su gran baza dentro de los medios de comunicación, y sigue aportando la información. A mí se me ocurre, por ejemplo, en el tema del deporte, las radios, eso no va a sustituir, nunca va a ser sustituido un programa, el carrusel deportivo que hacemos aquí en la radio, hoy juega la selección de España de fútbol, eso no lo va a sustituir nunca una oferta de podcast. E incluso informativamente, aquí hace unos días tuvimos una jornada informativa muy intensa. Empezó, voy a intentar resumirla, empezó con el anuncio de una moción de censura en una región, en Murcia. Eso se tradujo en una especie de reacción en cadena con varios anuncios de varias mociones de censura en varias regiones. Acabó generando la convocatoria de unas elecciones en la Comunidad de Madrid, que acabó generando una crisis de gobierno, porque el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, decide presentarse a esas elecciones. Bien, pues esas dos jornadas han sido jornadas puras de radio, en la que el pulso y el vigor informativo de un medio como la radio no lo puede sustituir en el podcast. Lo que sí es cierto también es que la radio no puede vivir de espaldas al podcast. El podcast, de hecho, tiene que verse como una oportunidad para agrandar el nicho de mercado al que llegamos, como decíamos antes, para llegar a conectar a ese oyente joven que, por lo que sea, por las nuevas, porque ha crecido ya en un entorno digital y no tiene la conciencia de la radio, para enganchar con él y que sea una baza de futuro, un activo de futuro. Y la radio lo que tiene que hacer es transformarse para incorporar también el producto del podcast y no vivir de espaldas a él. Pero no creo que vaya a morir. Gracias, Rafael. Sandrine, hablaba de apostarle a la educación. ¿Qué hacer para que al menos el sector que incide en políticas públicas valore o se interese por medios comprometidos con el respeto a sus lectores a través de un periodismo de calidad y no por los índices de audiencia? Bueno, yo creo que el problema no es, ya no es simplemente de que algunos se puedan mover por índices de audiencia. El problema ya es de educar a las personas y a los jóvenes para que sepan lo que es una noticia. Es decir, que yo creo que aquí voy a retomar el ejemplo de mi madre, que la pobre, pero para mí es, como decía, es un objeto de estudio. Hay personas que ven vídeos y están convencidos de que porque hay una persona que habla y les dice algo es una fuente de información y no saben quién es y no se hacen ni siquiera esta pregunta. Entonces yo creo que ya la base es simplemente explicar qué es una información, cómo se contrasta una noticia. Cuando ves aparecer una foto, es muy sencillo remontar en Google para ver cuándo ha aparecido esta foto y si corresponde realmente a lo que se supone que ilustra. Bueno, hay muchas cosas muy sencillas de hacer para comprobar, contrastar noticias. Y yo creo que esto tendría que ser explicado en los colegios y que haya realmente una formación muy clara sobre qué es comunicación, qué es periodismo, qué es propaganda y qué es simplemente una persona que se ha hecho un blog en el que cuenta lo que le apetece sin más. Pero simplemente yo quería también, sobre lo que ha dicho Rafa justo ahora, me parece muy interesante este tema de podcast, porque yo no sé si se puede relacionar también con la importancia que están tomando los formatos largos en la prensa escrita. Porque yo tengo la sensación también de que
después de un momento en el que hemos tenido una sobredosis de información en continua, de noticias brutas sin tiempo de reflexión, hay una nueva demanda por parte de los lectores y en tu caso de los auditores de contenidos más largos, más reflexivos, más profundos, y esto a mí me trae mucha esperanza, ¿no? No sé si lo ves. Estoy completamente de acuerdo contigo, Sandrine, me parece muy interesante y además muy oportuno que lo hayas sacado porque es verdad, quizá ahora lo que era la información esa puntual, el breve de un diario escrito, de un periódico escrito, ese ya no tiene sentido. La gente considera que esa información le llega ya por redes sociales. Aquí no quiero abrir ese melón porque es una gran pelea, porque la gente cree que se ha informado por un medio de comunicación cuando en realidad ha leído un comentario de no sé quién en una red social, en Twitter, y te dicen, no, lo han dicho, lo he leído en la prensa, no, lo has leído a alguien en un tuit, que no tiene nada que ver con un periodista dando una información. Pero es verdad que el futuro para la prensa sin duda está con esa información de contenido, ese desarrollo largo, ese reportaje que de verdad aporte un valor añadido, y es que creo que no lo he llegado a comentar, pero en la presentación sí estaba el tema de que también en esa encuesta que os digo, ese estudio que se ha hecho sobre los medios digitales, se refleja que los oyentes de podcast valoran mucho más el formato de larga duración. Es decir, alguien que se conecta en el podcast espera algo más que el boletín informativo de 3 minutos de la radio y está dispuesto a escuchar 20 minutos de una información, y está viendo buenos ejemplos ahora mismo en el podcast aquí en España, podcast que ha habido sobre el comisario Villarejo, sobre El Rey. Son series, son casi documentales, series documentales, en el que, bueno, es un formato que responde muy bien y además te permite darle toda la riqueza del sonido, hacer un producto elaborado y bien realizado desde el punto de vista del audio, y es verdad que ahí hay un hueco buenísimo y también me da esperanza, como a ti, para hacer de verdad información de la que da gusto hacer, de la que disfrutas haciendo, ¿no? Aparte de que yo creo que este tipo de contenidos motiva más a la gente a pagar por ello, porque es verdad Exacto. que no lo van a encontrar en todos los sitios. Y ahí entramos de nuevo y se cierra el círculo en el tema de la supervivencia de los medios, porque de alguna manera, si evidentemente el modelo todo gratis ya nos sirve en redes y tienes que ir al modelo de suscripción de pago, tienes que dar un contenido, un valor añadido. Y el valor añadido viene por ese tipo de enfoques y ese tipo de reportajes, no por la información que dábamos antes, quizá. Muchas gracias a ambos. Anaelsi creo que está con su micrófono apagado. Sí, Anaelsi creo que ha apagado el micro. ¿Ya? ¿Hoy sí me escuchan? Ahora sí. Sí, hoy sí. Decía que Noemí Cotton nos pregunta Alexandra, en una región tan desigual como Centroamérica, ¿cómo aborda la comunicación institucional del SICA el reto de la brecha digital para que el mensaje llegue a todos y todas? Bueno, sí, definitivamente siempre una de las cosas que tratamos y procuramos de realizar es conocer como las características de cada uno de los países. Sabemos que no todos tienen el mismo y los mismos datos y los mismos indicadores dicen que no todos tienen la misma cantidad de acceso a por ejemplo, a las redes sociales, no todos hacen el mismo uso del internet, y eso ya lo hemos identificado en algunos sectores. Incluso tenemos muchos proyectos territoriales en regiones transfronterizas donde tratamos de tener una vinculación mucho más cercana con los medios territoriales, con los medios de comunicación local, que creo que ellos son también un aliado estratégico para nosotros, para la comunicación que desarrollamos, principalmente en algunas acciones de prevención de la violencia que se realizan en estos sectores, y así ir viendo las características de cada uno de los países. Incluso, por ejemplo, he escuchado algunas de las preguntas que hablaban en el tema de Belice, ¿verdad? Sabemos que también hemos estado, incluso justo esta semana, hemos estado viendo como algunos mecanismos de poder acercar más la información a la población y a las personas en países, por ejemplo, en el caso de Belice, ver materiales que se puedan adaptar al tipo de información y la forma como ellos, como las particularidades de cómo se consume la información, que puede ser muy diferente al sector del Caribe, que es la parte de República Dominicana. Son estudios que estamos desarrollando también, pero sin lugar a duda en la parte de la comunicación
creería yo que es un mundo bastante amplio. Creo yo que para la parte de la comunicación institucional, las posibilidades para poder amplificar toda la información y la forma en cómo se les puede compartir a las personas es siempre muy amplia. Entonces, siempre se están viendo nuevos canales o nuevos mecanismos para poder ir llegando a los diferentes sectores. Y en el caso de Belice, o por ejemplo, que nos consultaba en el caso de Nicaragua, tiene mecanismos específicos que pueden ser muy variados en Guatemala, por ejemplo. Entonces es algo que vamos estudiando y poco a poco el equipo de comunicaciones se va fortaleciendo como para poder ir ampliando todas esas necesidades. Pero sabemos que es un reto permanente, como les mencionaba, la parte de contar con el equipo necesario, de ir conociendo las nuevas tendencias, el nuevo consumo de información que se está realizando, pero sin dejar a un lado la comunicación, digamos, que es lo que veníamos desarrollando antes, que es la prensa escrita, que es con quienes siempre buscamos espacios, por ejemplo, en las columnas editoriales o en las ediciones impresas. Entonces siempre buscamos de tener como un equilibrio entre ambos formatos, digamos. Muchas gracias, Alejandra. Nos han llegado otras preguntas, pero prácticamente ya ustedes las han respondido a través de sus respuestas. Así que Alexandra, Rafael, Sandrín, muchas gracias por sus interesantes exposiciones y respuestas que nos dejan, además de mucha satisfacción, muchas reflexiones para seguir con este tema a través de buenas prácticas. Y como ya estamos casi sobre tiempo, vamos a ceder la palabra al presidente de la Asociación de Periodistas Europeos, Diego Carcedo, para que nos ofrezca un mensaje de cierre. Pues aquí hemos llegado. Hemos terminado estas jornadas que creo que han sido un verdadero éxito, que nos han aproximado muchísimo, nos han acercado al periodismo de las dos riberas del océano, y la verdad es que ha sido una experiencia muy, muy positiva. Quiero apresurarme a agradecérselo a la Unión Europea en Centroamérica, porque ha sido gracias a su iniciativa que esto se ha podido celebrar. Espero que no sea la última vez, es la primera vez, y todos los resultados, desde luego, han sido excelentes en todos los aspectos. Creo que es muy importante que los periodistas de diferentes lugares hablemos, que intercambiemos entre nosotros nuestras experiencias, nuestras perspectivas, pero sobre todo que empecemos hablando los que somos periodistas de idioma español, que este es nuestro idioma, que tenemos incluso más en común que con el resto de los periodistas. Las personas que nos han seguido aquí en España, puedo anticiparlo, están encantados con el resultado de las conferencias, de las intervenciones, que han sido todas francamente brillantes e interesantes. Y así nos lo han hecho saber aquí en la Asociación de Periodistas Europeos, algunos de los que las he estado siguiendo a través de online. La verdad es que creo que ahora es la hora de los agradecimientos. Yo quiero agradecer especialmente, ya lo hice un poco, al embajador ante la Unión Europea, el señor Bassols, pero también a todos los ponentes que de uno y del otro lado pues, han participado con sus intervenciones, que han aportado muchas cosas interesantes, que no han sido unas intervenciones vacías de contenido. Antes, al contrario, creo que con todos estos trabajos se podría editar algún tipo de libro o de recopilación, porque me parece que se han dicho cosas muy importantes que en el momento difícil que está atravesando el periodismo en estos momentos, con tantas dificultades y en un momento de tantos cambios y tantas perspectivas para el futuro, con las nuevas tecnologías ahí desafiándonos permanentemente para sabernos acomodar a lo que nos brindan, yo creo que estas experiencias que se nos han expuesto aquí y también las teorías que nos han estado expuesto es interesante para tenerlas en cuenta. Yo quisiera agradecer a todos, por supuesto, pero también reiterar algo muy importante, y es que acabamos de estrenar una experiencia muy interesante, y creo que debemos hacer un esfuerzo, esta es mi propuesta, para conservarla, para mantener nuestras relaciones, pero sobre todo también para repetir el próximo año, si es que no antes, experiencias similares, porque creo que es muy necesario para nosotros particularmente, pero sobre todo para nuestra profesión en unos momentos tan complicados como los que estamos viviendo. Buenas tardes, y paso por tanto la palabra al embajador Bassols.
Pues buenos días desde El Salvador a todos ustedes. Ha sido un placer seguir alguna de las conferencias y de los debates más bien que se han desarrollado a lo largo de estos días. Uno sale con un doble sentimiento, un sentimiento de preocupación por los retos que tiene la profesión, algunos de ellos que vienen de los poderes públicos y de las amenazas a la libertad de expresión, a los desafíos ligados al modelo periodístico actual que evoluciona muy rápidamente, viables a las empresas periodísticas y de medios, y desde luego no solamente preocupación, sino también esperanza, porque estamos iniciando una nueva época muy importante en la comunicación pública, en la información y en el periodismo, una nueva época que ofrece enormes oportunidades, sobre todo para los jóvenes, y que constituye una nueva esperanza para que haya una mayor y una mejor formación de los ciudadanos frente a los medios de comunicación. Yo me quedo con algunas de las expresiones que han sido formuladas a lo largo de estos días. Por ejemplo, el hecho de que Internet supone una inundación de información y que, como se ha señalado, lo primero que se pierde en las inundaciones es el agua potable. Identificar la información potable, la información que podemos consumir es algo fundamental, es uno de los retos mayores que tenemos de cara al futuro. Pero existen retos más tradicionales, si se me permite. Existe el reto de que hay poderes públicos que quieren controlar los medios de comunicación, que se sienten incómodos con la libertad de expresión de los periodistas y de los ciudadanos. Y esto es algo que nos preocupa mucho, no solamente en América Latina y en Europa. El reto de la libertad de información, a la libertad están en el orden del día en el continente europeo. Y creo que desde esta perspectiva la Unión Europea está completamente comprometida para continuar apoyando esa libertad y para continuar apoyando a los periodistas. Esta misma semana, he tenido la posibilidad de participar en los seminarios de el periodismo en la época digital, que hemos apoyado con mucho gusto. Y también mañana tenemos un evento aquí en El Salvador, en el que se va a hablar de la libertad de expresión y de los peligros a los cuales se está enfrentando. Así que todas las semanas tenemos eventos con los periodistas, con los medios de comunicación, en las que se expresa esa preocupación. América Central no es una excepción, Europa no es una excepción. Así que todo nuestro apoyo desde la Unión Europea, convencidos de que desde los poderes públicos hay que tener un compromiso sin ambigüedad con esa libertad y de que al mismo tiempo sabemos que para ser ciudadanos libres tenemos que tener una información libre que venga de periodistas profesionales y formados. Muchas gracias a Diego, a todos ustedes, a todos los que de estos días. He oído intervenciones interesantísimas. Estuve el otro día compartiendo el debate en el que participaba la Asociación de Periodistas Europeos junto con el Faro de El Salvador y el Confidencial de Nicaragua. Fue muy interesante porque yo creo que hubo un diagnóstico común sobre esos retos y al mismo tiempo fue muy ilusionante, fue muy esperanzador porque yo creo que hay excelentes profesionales jóvenes en El Salvador, en Centroamérica, que garantizan un futuro brillante para la información profesional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor embajador, por sus palabras que nos alientan a continuar en la dirección que se ha estado marcando en este encuentro. Y muchas gracias, por supuesto, a nuestras expositoras, a nuestro expositor y a quienes han acompañado la transmisión de estas 5 jornadas por Facebook y Zoom. Recuerde que las 5 conversatorios quedan disponibles en la página de Facebook de la Asociación de Periodistas Europeos. Agradecemos sobremanera a la Unión Europea en Centroamérica y a la Asociación de Periodistas Europeos
por organizar y coordinar esta importante y útil jornada de formación para periodistas. Muchas gracias a todos y todos. Muchísimas gracias.